A los 18 años, fue entregada virgen al apache solitario a cambio de un simple caballo, temblando de miedo y humillación por ser tratada como mercancía. Pero cuando él la miró a los ojos y no vio juicio ni odio, sino el mismo dolor profundo que él cargaba en el alma, algo se rompió dentro de ambos, y lo que ocurrió esa noche cambiaría sus mundos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de octubre caía como plomo derretido sobre el rancho de adobe de don Antonio Delgado, donde la tierra seca se abría en grietas que parecían bocas sedientas. María Luz apartó la cortina de manta y observó el horizonte vacío, donde el viento levantaba remolinos de polvo que danzaban como fantasmas en el aire quieto. Sus 18 años pesaban como piedras en los hombros. Cada día que pasaba sin lluvia, cada noche que su madre guardaba silencio al repartir la comida, la envejecían un poco más. «Hija», la voz de doña Zulema llegó desde la cocina, ronca de contener lágrimas. «Ven a ayudarme con el pan». María se dirigió hacia donde su madre partía en 3 pedazos un bollo duro como adobe. Las manos de doña Zulema temblaron al dividir las migajas, y María sintió cómo su propia garganta se cerraba. No por hambre, sino por la dignidad que se desmoronaba como las paredes del corral, ladrillo a ladrillo. «Madre», murmuró, tomando la mano que sostenía el cuchillo, «esto no puede seguir así». Doña Zulema levantó los ojos, y en ellos María vio reflejada su propia desesperación. Desde la ventana llegaba el murmullo grave de don Antonio, que hablaba solo mientras reparaba por 10ª vez el mismo arnés, como si mantener las manos ocupadas pudiera alejar los pensamientos que lo atormentaban. El sonido de cascos sobre la tierra seca la sobresaltó. María se asomó y vio aproximarse una figura que cortaba el aire cálido como una navaja. Don Nicanor Valdés, montado en un alazán que relucía bajo el sol como moneda nueva. Su paletó amarillo estaba empolvado del camino, pero sus botas brillaban, y su sombrero tenía la forma perfecta de quien nunca había conocido un día de trabajo honesto. «¡Papá!», gritó María hacia el patio, pero don Antonio ya había soltado las herramientas y se dirigía hacia el visitante con pasos que parecían de condenado. Don Nicanor desmontó sin prisa, como quien sabe que el tiempo corre a su favor. Sus ojos pequeños recorrieron el rancho con la frialdad de quien evalúa despojos, y cuando sonrió, María sintió un escalofrío a pesar del calor. «Buenos días, don Antonio», dijo quitándose el sombrero con exagerada cortesía. «Vengo a platicar de negocios». «Don Nicanor», don Antonio se acercó con las manos extendidas en gesto de súplica. «Le ruego que me dé un poco más de tiempo. La cosecha...» «¿Cuál cosecha?», interrumpió el usurero señalando los campos resecos. «Aquí no va a crecer ni el arrepentimiento, don Antonio, y yo no soy banco de caridad». María salió al patio con doña Zulema tras ella. El aire parecía vibrar con una tensión que hacía difícil respirar. Don Nicanor las miró de arriba abajo con una sonrisa que helaba la sangre. «Pero», continuó el hombre, «siempre hay soluciones para familias trabajadoras». Sus ojos se detuvieron en María con una intención que la hizo retroceder un paso. «Don Juan Bautista Arce, de la Hacienda San Benito, paga muy bien por compañía de calidad». Las palabras cayeron como pedradas. Doña Zulema se puso rígida como vara seca, y don Antonio palideció hasta quedar del color de la cal. «¿Cómo se atreve?», rugió doña Zulema con una furia que María nunca le había conocido. «Mi hija no es mercancía». Don Nicanor se encogió de hombros con indiferencia fingida. «Todo en esta vida tiene precio, señora. La única pregunta es si ustedes quieren decidir el suyo o prefieren que lo decida yo». María sintió que sus piernas flaqueaban.
pero se irguió con una dignidad que le salía del alma. ¿Y si me niego? Entonces, don Nicanor remontó su caballo. Mañana a mediodía vengo con el comisario a embargar lo poco que queda. Y créanme, las deudas no perdonan por bonita que sea una muchacha. El galope del alazán se perdió en la distancia, dejando tras de sí un silencio pesado como losa de cementerio. Don Antonio se dejó caer en el escalón de adobe con la cabeza entre las manos, y doña Zulema apretó a María contra su pecho con desesperación de madre que ve alejarse a su polluela. «Hay que pensar», murmuró María contra el cabello de su madre. «Tiene que haber otro camino». Pero mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo violáceo y el viento nocturno traía el aullido lejano de los coyotes, las tres figuras en el patio sabían que el amanecer no traería milagros, solo decisiones que ninguna familia debería tomar. La madrugada llegó con el sonido de un solo caballo que se acercaba al trote, diferente al galope arrogante de don Nicanor. María, que había pasado la noche en vela mirando las vigas del techo, se incorporó y miró por la ventana. Un hombre mayor, de barba cana y sombrero de ala ancha, desmontaba frente a la casa con la parsimonia de quien no tiene prisa porque trae buenas intenciones. «¿Don Antonio Delgado?», preguntó cuando el dueño de casa salió a recibirlo. «El mismo. ¿En qué le puedo servir? Soy Severiano Duarte, capataz de la hacienda San Benito. Mi patrón, don Juan Bautista Arce, me manda con un recado». María y doña Zulema salieron del interior, expectantes. Severiano las saludó quitándose el sombrero, y María notó que sus ojos eran claros y directos, sin la malicia que había visto en los de don Nicanor. «Mi patrón se enteró de la propuesta que le hicieron», comenzó Severiano, midiendo sus palabras. «Y quiere que sepan que si la señorita decide ir a la hacienda, será como huésped de respeto, no como otra cosa». Sacó del bolsillo un sobre sellado y se lo entregó a don Antonio. «Son las condiciones que ofrece don Juan Bautista. Quiere que las lean con calma antes de tomar cualquier decisión». Don Antonio abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. «A la familia Delgado, me entero por terceros de la situación que los aqueja y de la propuesta indecente que les han hecho en mi nombre. Quiero aclarar que Juan Bautista Arce no compra ni vende personas. Si la señorita María Luz decide venir a mi hacienda, será bajo estas condiciones. Primera, tendrá habitación propia con llave que solo ella manejará. Segunda, nadie podrá tocarla sin su consentimiento bajo pena de ser despedido. Tercera, recibirá educación y trato de señorita de casa. Cuarta, si en cualquier momento desea marcharse, yo mismo la escoltaré de vuelta. Quinta, la deuda de su familia será saldada completamente, sin condiciones. Lo único que pido es una conversación franca sobre este asunto. Si después de hablar ella decide no quedarse, la llevaré personalmente ante el notario para que vea cómo se arregla lo de don Nicanor. Firmado, Juan Bautista Arce». El silencio que siguió a la lectura fue diferente al de la noche anterior. No era el silencio de la desesperación, sino el de la esperanza que no se atreve a respirar muy fuerte. «¿Es verdad esto?», preguntó doña Zulema a Severiano. «¿Cómo que hay Dios, señora? Don Juan Bautista es hombre de palabra. Perdió a su prometida hace 2 años en un accidente y desde entonces no ha mirado a ninguna mujer. Si ofrece protección, es protección de verdad». María tomó la carta y la releyó, buscando entre las líneas alguna trampa oculta. Pero las palabras eran claras, directas, y había algo en la forma de escribir que hablaba de un hombre acostumbrado a cumplir lo que prometía. «¿Cuándo necesita una respuesta?», preguntó. «Don Juan Bautista dice que se tome el tiempo que necesite, pero don Nicanor vuelve mañana al mediodía». Cuando Severiano se marchó, la familia se sentó en torno a la mesa de pino, donde habían comido miles de veces. Pero esa mañana,
El desayuno de café negro y tortillas secas sabía diferente, sabía a despedida. «No tiene por qué ser para siempre», murmuró don Antonio, aunque su voz no convencía ni a él mismo. «Si me quedo», dijo María con voz pausada, «y resulta que don Juan Bautista miente, estaré atrapada lejos de ustedes». «¿Y si no vas?», susurró doña Zulema, «mañana no tendremos ni casa donde llorar». María se levantó y caminó hasta la ventana. En la distancia, las montañas se alzaban como gigantes de piedra bajo el sol que comenzaba a calentar. Había vivido 18 años en esa tierra, conocía cada árbol, cada roca, cada rincón donde el viento cantaba diferente. ¿Podría dejar todo eso por una promesa escrita en papel? «Si voy», dijo sin volverse, «voy entera, con condiciones». Sus padres la miraron sin entender. «Si don Juan Bautista no cumple su palabra, vuelvo. Y si la cumple», se dio vuelta para enfrentarlos. «Entonces decidiremos después». Por primera vez en semanas, don Antonio sonrió. Era una sonrisa pequeña, como la luz que se cuela por las rendijas, pero era sonrisa al fin. «Esa es mi hija», murmuró, «la que no se doblega fácil». Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba tras las montañas, María guardó en un morral de cuero sus pocas pertenencias. Una muda de ropa, su rebozo negro, un pequeño crucifijo que había sido de su abuela y un cuaderno donde escribía sus pensamientos. No era mucho para resumir 18 años de vida, pero cada objeto llevaba el peso de los recuerdos. Doña Zulema preparó atole de masa y quelites, como si el desayuno abundante pudiera compensar todas las cenas escasas de los últimos meses. Nadie habló mucho. Las palabras importantes ya se habían dicho, y las que quedaban eran demasiado dolorosas para pronunciar. Severiano llegó puntual, como había prometido. Traía una carreta tirada por 2 mulas y el mismo alazán de don Nicanor, pero ahora ensillado con aperos sencillos. «Don Juan Bautista manda decir que si la señorita cambia de opinión durante el camino, no hay problema en regresarla», explicó mientras acomodaba el equipaje de María. «No cambiaré de opinión», respondió ella con una firmeza que sorprendió hasta a sus padres. Los abrazos de despedida fueron largos y silenciosos. Don Antonio apretó a su hija contra el pecho como si quisiera imprimir su calor en ella para siempre, y doña Zulema le susurró al oído una oración que había aprendido de su propia madre. «Cuídate, mijita, y recuerda que eres hija de gente honrada». La carreta se puso en marcha con un traqueteo suave, y María se volvió una vez para ver a sus padres en el patio. Se veían pequeños y frágiles contra la inmensidad del paisaje, pero seguían de pie, y eso le bastó para no llorar. El camino hacia la hacienda San Benito atravesaba un territorio que María conocía de vista, pero donde nunca había puesto los pies. Severiano iba callado, respetando el silencio de la muchacha, pero de vez en cuando señalaba algún punto del paisaje. «Ahí está el Cerro de la Campana», dijo cuando pasaron junto a una elevación coronada por rocas que brillaban al sol. «Don Juan Bautista dice que desde arriba se puede ver hasta el Río Grande. ¿Es cierto que perdió a su prometida?», preguntó María después de un rato. Severiano asintió con gravedad. «Doña Beatriz, una muchacha buena, de familia decente de la capital. Se iban a casar en la primavera, pero…» Se quedó callado un momento, como si buscase las palabras adecuadas. El caballo se asustó en la cruz del mezquite. Ella cayó mal. «¿Hace mucho?». «2 años en octubre». «Don Juan Bautista no ha sido el mismo desde entonces. Por eso me extrañó que pidiera ayuda para usted. Hacía tiempo que no se preocupaba por nadie más». El sol estaba en el centro del cielo cuando divisaron la hacienda San Benito. Se alzaba en lo alto de una loma, con muros de adobe blanqueado que brillaban como hueso pulido. Las ventanas estaban enmarcadas en azul añil y un portal con arcos daba sombra a la entrada principal.
No era la construcción más grande que María había visto, pero tenía una solidez que hablaba de permanencia, de raíces profundas. «Es hermosa», murmuró sin poder evitarlo. «Y bien cuidada», añadió Severiano con orgullo. «Don Juan Bautista no permite que nada se abandone». Cuando la carreta se detuvo frente al portal, María sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez, desde que había tomado la decisión, la realidad de lo que estaba haciendo la golpeó con fuerza. Iba a vivir entre extraños, dependiente de la palabra de un hombre al que no conocía. Una mujer mayor salió a recibirlos. Tenía el cabello gris, recogido en un chongo severo, pero sus ojos eran amables y su sonrisa, aunque medida, parecía sincera. «Señorita María Luz, bienvenida. Soy doña Isidora, ama de llaves. Don Juan Bautista la espera en el portón». Y entonces lo vio. Juan Bautista Arce bajaba las escaleras del portal con pasos pausados, y María notó inmediatamente que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era alto, sí, pero no de manera intimidante. Su piel estaba curtida por el sol, y tenía unas líneas alrededor de los ojos que hablaban de alguien que había sonreído mucho antes de aprender a contener las lágrimas. Vestía con sencillez, pantalón de montar, camisa blanca sin adornos, botas de trabajo. Pero lo que más la impresionó fueron sus ojos. Eran oscuros, casi negros, pero había en ellos una tristeza tan profunda que María sintió el impulso de apartar la mirada. Era la tristeza de quien ha perdido algo que no puede recuperarse. «Señorita Delgado», dijo cuando estuvo frente a ella quitándose el sombrero, «gracias por venir. Sé que no ha sido una decisión fácil». Su voz era grave pero suave, sin el tono autoritario que esperaba de un hacendado. María levantó el mentón y lo miró directamente a los ojos. «Don Juan Bautista, vengo porque mis padres necesitan ayuda, pero quiero que sepan que si no cumple su palabra, me voy». Por un momento, algo que podría haber sido respeto cruzó el rostro del hombre. «Me parece justo. ¿Le gustaría ver su habitación primero o prefiere que hablemos antes?» «Hablemos», respondió María. «Las cosas claras desde el principio». Juan Bautista asintió y la condujo hacia un banco de piedra bajo la sombra del portal. Doña Isidora se retiró discretamente, dejándolos solos. «¿Qué quiere saber?», preguntó él. «Todo». Juan Bautista se recostó contra el respaldo del banco y miró hacia las montañas distantes antes de hablar. Había algo en su postura que revelaba un cansancio profundo, como si llevara sobre los hombros un peso invisible. «Don Nicanor Valdés es un hombre sin escrúpulos que usa las desgracias ajenas para enriquecerse», comenzó con voz pausada. «Cuando me enteré de que había usado mi nombre para esa propuesta indecente, supe que tenía que intervenir». «¿Por qué?», preguntó María. «No me conoce». Juan Bautista la miró entonces, y en sus ojos ella vio una sinceridad que la desarmó. «Porque nadie merece ser tratado como mercancía». Y porque se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. «Porque he estado juntando pruebas contra don Nicanor durante meses. Sus préstamos usan documentos falsificados y creo que está conectado con algo peor». «¿Qué tan peor?». El hombre guardó silencio un momento, como si evaluara cuánto podía confiar en ella. Finalmente, suspiró. «Mi prometida Beatriz murió porque alguien saboteó su silla de montar. La cincha tenía cortes deliberados que se rompieron cuando el caballo se encabritó». María sintió que se le cortaba la respiración. «¿Está seguro?». Un amansador de caballos lo vio todo, pero lo amenazaron para que callara. Solo hasta hace poco se atrevió a hablar conmigo. «¿Y qué tiene que ver don Nicanor?». Beatriz había descubierto irregularidades en unos documentos de tierras. Documentos que don Nicanor había preparado. Juan Bautista se puso de pie y comenzó a caminar lentamente frente al banco. Si acepta quedarse, no será solo para protegerla de él,
También necesito tiempo para reunir las pruebas necesarias sin levantar sospechas. María procesó la información en silencio. No era solo una víctima que necesitaba rescate, se estaba convirtiendo en parte de algo más grande y peligroso. ¿Y si don Nicanor descubre lo que está haciendo? Por eso necesitaba que usted viniera aparentemente por el acuerdo original. Mientras él piense que todo salió como planeaba, no sospechará. La honestidad brutal del hombre la sorprendió. No estaba tratando de convencerla con mentiras dulces, sino presentándole la realidad completa para que ella decidiera. «Enséñeme mi cuarto», dijo finalmente. Juan Bautista la condujo hacia el interior de la casa. Los pasillos eran frescos y bien iluminados, con pisos de ladrillo rojo y paredes encaladas. No había lujos excesivos, pero cada detalle hablaba de cuidado y buen gusto. La habitación que le habían preparado era amplia y luminosa, con una cama de hierro forjado, un ropero de madera tallada y una ventana que daba al patio interior donde crecían naranjos y rosales. Sobre la mesa había una palangana de porcelana y una jarra con agua fresca. «La llave», dijo Juan Bautista entregándole una llave de hierro forjado. «Como prometí, solo usted la tendrá». María giró la llave en la cerradura, confirmando que funcionaba. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. ¿Y las reglas de la casa? Las comidas son a las 8, 2 y 8. Si prefiere comer en su cuarto, doña Isidora se lo llevará. Puede ir a donde guste dentro de la propiedad, pero le ruego que no salga sola, no por desconfianza, sino por seguridad. Se detuvo en la puerta. Y si necesita cualquier cosa, solo pídasela a doña Isidora o a mí. Cuando se quedó sola, María se sentó en la cama y miró a su alrededor. Era la habitación más bonita en la que había estado jamás, pero se sentía extraña y vacía sin los sonidos familiares de su casa, la tos matutina de su padre, los cantos de su madre mientras preparaba las tortillas, el cacareo de las gallinas en el patio. Esa noche cenó en el comedor principal con Juan Bautista, doña Isidora y Severiano. La conversación fue cortés pero tensa, como cuando los extraños se prueban unos a otros. Juan Bautista preguntó por su familia, por sus estudios, por sus gustos, y María respondió con la prudencia de quien camina en terreno desconocido. «¿Sabe leer y escribir?», preguntó él mientras doña Isidora servía frijoles y tortillas. «Sí, mi madre me enseñó. Tengo algunos libros que tal vez le interesen. Y si le gusta, podemos conseguir más cuando vayamos al pueblo». Era una oferta generosa, y María la aceptó con una sonrisa pequeña pero sincera. Después de cenar, cuando se retiraba a su cuarto, Juan Bautista la detuvo con suavidad. «Señorita María, hay algo más que debe saber». La condujo hacia una esquina de la sala donde había un baúl de madera oscura cerrado con candado. «Aquí están las pruebas que he reunido contra don Nicanor, fotografías, documentos, testimonios. Si algo me llegara a pasar, el padre Miguel tiene instrucciones de abrir este baúl y llevar todo ante las autoridades». María miró el baúl con una mezcla de curiosidad y aprensión. Representaba secretos que podrían cambiar muchas vidas, incluyendo la suya. «¿Por qué me lo dice? Porque si va a estar en peligro por mi culpa, tiene derecho a saber por qué». Esa noche, María tardó mucho en dormir. Escuchaba los sonidos nocturnos de la hacienda, el viento entre los árboles, el ulular distante de una lechuza, los pasos pausados de Severiano haciendo su ronda de vigilancia. Todo era diferente a los sonidos de su rancho, pero poco a poco se fue dando cuenta de que no se sentía amenazada. Era extraño estar entre desconocidos y sentirse protegida. En la madrugada la despertó el sonido de cascos acercándose. Se asomó por la ventana y vio a Juan Bautista montando un caballo negro, dirigiéndose hacia los campos. Llevaba una bolsa de cuero colgada del hombro y tenía la postura alerta de quien va a hacer algo peligroso. María se vistió rápidamente y salió al patio.
Doña Isidora ya estaba en la cocina preparando café. ¿A dónde fue don Juan Bautista? A ver a don Adalberto, el amansador de caballos, respondió la mujer sin levantar la vista. Es el hombre que vio lo que le pasó a doña Beatriz. Es peligroso. Doña Isidora por fin la miró, y en sus ojos María vio una preocupación que la mujer trataba de ocultar. Don Adalberto vive escondido en las montañas desde hace 2 años. Dice que si habla, lo van a matar. Se acercó a María y bajó la voz. Pero don Juan Bautista está convencido de que es la única forma de hacer justicia a doña Beatriz. El desayuno transcurrió en silencio tenso. María intentó leer uno de los libros que Juan Bautista le había prestado, pero no lograba concentrarse. Cada ruido la sobresaltaba, y se sorprendió a sí misma esperando ansiosamente el regreso de un hombre al que apenas conocía. Fue hasta el mediodía que escuchó el galope de regreso. Juan Bautista entró a la casa con expresión grave, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa que no había estado ahí antes. ¿Qué pasó?, preguntó María sin poder contenerse. Juan Bautista la miró como si hubiera olvidado que ella estaba ahí. Luego sonrió por primera vez desde que se conocían. Don Adalberto va a testificar, y tengo algo más. Sacó de la bolsa un documento amarillento, un pagaré firmado por don Nicanor con el sello de un escribano que murió hace 3 años. ¿Qué significa eso? Que finalmente tenemos pruebas sólidas de falsificación. Se acercó al baúl y lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Adentro María vio fotografías, papeles y otros objetos que no alcanzó a distinguir. Mañana iremos al pueblo. Es hora de que don Nicanor responda por sus crímenes. Pero esa noche, mientras cenaban, Severiano llegó corriendo desde el patio con expresión de alarma. «Patrón, hay gente rondando la hacienda, al menos 5 hombres a caballo, manteniéndose en las sombras». Juan Bautista se puso de pie inmediatamente. «¿Reconociste a alguno? Están muy lejos, pero uno montaba un alazán como el de don Nicanor». María sintió que se le helaba la sangre. ¿Cree que saben algo? «Es posible», respondió Juan Bautista dirigiéndose hacia el baúl. «Severiano, asegura todas las puertas. Doña Isidora, apague las lámparas del frente». Mientras la casa se sumía en una oscuridad tensa, Juan Bautista sacó una pistola del baúl y se la metió en el cinto. «Señorita María, quédese en su cuarto y no salga hasta que yo le diga». «¿Y si vienen por mí?». Juan Bautista la miró con una determinación férrea que la tranquilizó y la asustó a la vez. «Tendrán que pasar sobre mi cadáver». El amanecer trajo un silencio engañoso. Los jinetes habían desaparecido con las primeras luces, pero habían dejado tras de sí un mensaje tallado en el poste de la cerca. Los muertos no hablan. Los vivos tampoco deberían. Juan Bautista estudió las marcas con expresión sombría, mientras Severiano y María lo observaban desde el portal. «Ya saben», murmuró. «Don Adalberto corrió peligro al hablar conmigo». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María. «Lo que habíamos planeado, ir al pueblo pero con más cuidado». 1 hora después, partieron hacia Santa Gertrudis del Río Seco en la carreta, escoltados por 3 vaqueros armados que Juan Bautista había contratado discretamente. María llevaba puesto su mejor vestido, un azul marino que había sido de su madre, y el rebozo negro que le daba un aire de dignidad que la hacía parecer mayor de sus 18 años. El pueblo hervía de actividad cuando llegaron. Era día de plaza, y los comerciantes habían extendido sus mercancías bajo toldos de lona, mientras los compradores regateaban con voces que se alzaban sobre el murmullo general. Pero cuando la carreta de Juan Bautista se detuvo frente a la tienda de don Onofre, el ruido se apagó gradualmente. Don Nicanor estaba ahí, como todos los sábados, con su libro de cuentas abierto sobre una mesa improvisada. Su alazán estaba atado a la argolla de la esquina y él miraba con expresión de triunfo hacia la carreta que acababa de llegar.
«Don Juan Bautista», gritó con voz melosa. «Veo que trae a la mercancía como acordamos». Un murmullo recorrió la plaza. María sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y furia, pero Juan Bautista le puso una mano en el brazo para tranquilizarla. «Calma», le susurró. «Dejemos que él mismo se hunda». Don Nicanor se acercó a la carreta con pasos seguros, seguido por 2 hombres armados que María no había visto antes. Tenían la pinta de forajidos a sueldo, con las pistolas bien visibles en los cintos. «Vengo a cobrar mi deuda», anunció don Nicanor, alzando la voz para que todos escucharan. 3,000 pesos de plata, más intereses, que don Antonio Delgado me debe desde hace 6 meses. «La deuda será pagada», respondió Juan Bautista bajando de la carreta, «pero no como usted pretende». Sacó de su chaleco un sobre grueso y lo puso sobre la mesa, junto al libro de cuentas. «Aquí están 3,200 pesos de plata, suficiente para cubrir la deuda y los intereses justos». Don Nicanor tomó el sobre y contó el dinero con dedos que temblaban ligeramente. Era evidente que no esperaba esa jugada. «Muy bien», dijo finalmente, «pero el acuerdo incluía...» «¿Incluía qué?», lo interrumpió Juan Bautista con voz que cortaba el aire. «Porque yo no recuerdo haber hecho ningún acuerdo con usted». La multitud que se había reunido en torno a la escena guardaba un silencio expectante. María vio entre las caras conocidas del pueblo expresiones de curiosidad, sorpresa y, en algunos casos, esperanza. Don Nicanor se recompuso rápidamente. «Usted me pidió que le consiguiera una muchacha para su casa. Yo le conseguí a la hija de su deudor. El trato era claro». «¿Tiene usted algún documento que respalde ese supuesto trato?», preguntó Juan Bautista con voz peligrosamente suave. «Los acuerdos entre caballeros no necesitan papel», respondió don Nicanor, pero su voz había perdido seguridad. «Ah, pero los préstamos sí». Juan Bautista sacó otro sobre, este más delgado. «Y me pregunto si los suyos están en orden». En ese momento apareció en la plaza el padre Miguel, seguido por el licenciado Meneses, el notario del pueblo, y el comisario Arcángel Rivas. Era evidente que Juan Bautista había coordinado su llegada. «Don Nicanor», dijo el padre Miguel con voz grave, «hemos venido a revisar ciertos documentos que han llegado a nuestro conocimiento». El usurero palideció visiblemente. «No sé de qué hablan». El licenciado Meneses extendió la mano. «Su libro de cuentas, por favor, y todos los pagarés correspondientes a los últimos 2 años». «Esto es un abuso», protestó don Nicanor, pero el comisario ya había puesto la mano en la pistola. «Es una investigación oficial», declaró Arcángel Rivas. «Puede cooperar o podemos hacer esto de la manera difícil». Don Nicanor no tuvo más remedio que entregar los documentos. El licenciado Meneses los examinó rápidamente, comparándolos con papeles que Juan Bautista le había entregado. «Aquí hay al menos 12 pagarés con sellos falsificados», anunció el notario alzando la voz, «y las fechas no coinciden con los registros oficiales». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. Muchos de los presentes habían tenido tratos con don Nicanor y comenzaban a comprender la magnitud del engaño. «Además», continuó el licenciado Meneses, «tenemos testimonio de que estos documentos fueron preparados con ayuda del escribiente Celestino Robles, quien falsificó la firma de don Bartolomé, que en paz descanse. Fue entonces cuando María vio acercarse a un hombre mayor, de barba gris y manos callosas de trabajador. Caminaba con la determinación de quien ha tomado una decisión difícil pero necesaria. «Ese es don Adalberto», le susurró Juan Bautista. El amansador de caballos se acercó al grupo de autoridades y habló con voz clara que llegó a todos los rincones de la plaza. «Yo voy a decir la verdad, aunque me cueste la vida. Don Nicanor y Celestino mataron a doña Beatriz Herrera». El silencio que siguió a estas palabras fue total.
Hasta los niños dejaron de jugar. El día que murió la señorita, continuó don Adalberto, yo estaba amansando potros cerca de la cruz del mezquite. Vi cómo Celestino aflojó la cincha de la silla de doña Beatriz y cómo don Nicanor asustó al caballo con un chicotazo cuando ella ya estaba montada. ¡Mentiras!, gritó don Nicanor. ¡Este viejo está loco! Tengo pruebas, respondió don Adalberto, sacando de su bolsa un trozo de cuero. Es un pedazo de la cincha que se rompió. La conservé porque sabía que algún día haría falta. El comisario tomó el trozo de cuero y lo examinó. Incluso a simple vista se podían ver los cortes deliberados en el borde. Don Nicanor Valdés, declaró Arcángel Rivas, queda arrestado por falsificación de documentos, usura ilegal y como sospechoso del asesinato de doña Beatriz Herrera. Los dos matones que acompañaban a don Nicanor intentaron intervenir, pero los vaqueros de Juan Bautista ya tenían las armas preparadas. Superados en número, no tuvieron más remedio que retroceder. Mientras esposaban a don Nicanor, María se dio cuenta de que toda la plaza la miraba. Era el momento de hablar, de aclarar su propia situación ante el pueblo que la había visto nacer. Se subió a la carreta para que todos pudieran verla y oírla. «Gente de Santa Gertrudis», dijo con voz clara y firme, «quiero que sepan que nadie me vendió y nadie me compró. Vine a la hacienda San Benito por mi propia voluntad, para ayudar a mi familia, pero también para ayudar a don Juan Bautista a descubrir la verdad sobre la muerte de su prometida». Levantó la barbilla con orgullo. «Soy hija de don Antonio Delgado y doña Zulema, gente honrada que nunca me hubiera entregado como mercancía. Y si alguno de ustedes cree que una mujer no puede tomar sus propias decisiones, se equivoca». Un aplauso comenzó tímidamente entre las mujeres de la plaza y se extendió hasta convertirse en una ovación. María vio lágrimas en los ojos de algunas madres y comprensión en las caras de hombres que habían comenzado a entender que no todas las tradiciones eran justas. Cuando el ruido se calmó, Juan Bautista se acercó a la carreta. «¿Está lista para volver a casa?», le preguntó. «¿Cuál casa?», respondió María con una sonrisa pequeña pero significativa. «La que usted elija», fue su respuesta. 3 semanas después, cuando el escándalo había comenzado a asentarse y don Nicanor esperaba juicio en la cárcel de la capital, María y Juan Bautista cabalgaron juntos hacia la cruz del mezquite. Era la primera vez que ella visitaba el lugar donde había muerto Beatriz, y Juan Bautista había tardado mucho en reunir el valor para llevarla. El sitio estaba marcado por una cruz de madera pintada de blanco, rodeada de flores silvestres que alguien había sembrado con cuidado. A los pies de la cruz había un listón azul descolorido por el sol y la lluvia. Juan Bautista desmontó y se acercó a la cruz con pasos lentos. María se quedó a cierta distancia, respetando el momento privado de despedida. «Beatriz», murmuró él, arrodillándose junto a la cruz, «ya puedes descansar. El hombre que te mató va a pagar por lo que hizo». Se quedó ahí un largo rato, con la cabeza inclinada, mientras el viento mecía las flores silvestres. María observaba en silencio, conmovida por la profundidad del dolor que aún cargaba este hombre, que había arriesgado todo para hacer justicia. Cuando finalmente se puso de pie, Juan Bautista tenía los ojos brillantes, pero una expresión más serena de la que María le había visto nunca. «Gracias», le dijo acercándose a ella, «por ayudarme a llegar hasta aquí». «Gracias a usted», respondió María, «por enseñarme que una mujer puede elegir su propio camino». Sacó de su rebozo un listón blanco que había traído y lo ató junto al azul de Beatriz. «¿Qué significa?», preguntó Juan Bautista. «El azul es por quien se fue, el blanco es por quienes seguimos aquí, aprendiendo a vivir». Cabalgaron de regreso a la hacienda en silencio companionable, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol se ponía tras las montañas,
pintando el cielo de colores que iban del dorado al púrpura, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en la bóveda celeste. Al llegar a San Benito, encontraron una sorpresa esperándolos en el patio. Don Antonio y doña Zulema habían venido de visita traídos por Severiano en la carreta. Los reencuentros fueron emotivos. Doña Zulema abrazó a su hija como si no la hubiera visto en años, y don Antonio estrechó la mano de Juan Bautista con gratitud que no necesitaba palabras. «¿Cómo están las cosas en el rancho?», preguntó María, mientras cenaban todos juntos en el comedor grande. «Mejor», respondió don Antonio. «Con la deuda pagada y el dinero que sobró, pudimos comprar semilla buena para la próxima siembra. Y don Damaso me ofreció trabajo en el aserradero». Además, añadió doña Zulema con una sonrisa que María no había visto en meses, las otras familias que debían dinero a don Nicanor van a poder recuperar sus tierras. El notario dice que todos esos préstamos eran ilegales. Era una cena diferente a todas las que había habido en esa casa. Había risas, conversación animada y una sensación de familia que llenaba el espacio mejor que cualquier lujo. Después de cenar, cuando don Antonio y doña Zulema se habían retirado al cuarto de huéspedes, María y Juan Bautista salieron al patio a caminar bajo las estrellas. «¿Se va a quedar?», preguntó él de repente. María se detuvo junto a la fuente donde crecían los rosales. La pregunta había estado flotando entre ellos durante días, pero era la primera vez que alguien la formulaba directamente. «¿Quiere que me quede?». «Sí», respondió él sin dudar, «pero no como huésped, como parte de esta familia». María sintió que el corazón se le aceleraba. En las últimas semanas había descubierto que Juan Bautista era un hombre de honor, gentil a pesar de su fuerza, inteligente sin arrogancia y capaz de una lealtad que lo había llevado a arriesgar todo por hacer justicia. Pero más importante aún, la trataba como a una igual, valoraba sus opiniones y nunca había intentado aprovecharse de su situación vulnerable. «¿Me está pidiendo matrimonio?», preguntó con una sonrisa que quitaba severidad a la pregunta. «Le estoy pidiendo que consideremos esa posibilidad», respondió él. «Sin prisa, sin presión, solo considerarla». María se acercó a él hasta que pudo ver su propio reflejo en sus ojos oscuros. «Ya la he considerado», murmuró. «Y la respuesta es sí». El beso que siguió fue suave, lleno de promesas más que de pasión, como el primer brote de una planta que ha echado raíces profundas y sabe que tiene tiempo para crecer.